disminuye la mitad, sino en este caso a una cuarta parte, por ejemplo. También podemos ver que si la carga, por acá está el cero de la carga, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo un valor muy pequeño, 0 y algo, la fuerza es casi 0, y para la izquierda ya toma valores negativos. ¿Qué pasaría si la carga 1, perdón, esta carga es positiva, pero qué pasaría si esta toma valores negativos? Hay una fuerza de atracción. Bien, si pasamos a valores negativos, aquí vemos que el valor es negativo, menos 14 microcoulomb, y ya la fuerza pasa a ser de atracción, ¿sí? Y siempre será de atracción. Ahí cambiamos distancia nada más, la acercamos, la alejamos. Bueno, ahí podemos ver el comportamiento de la fuerza. Siempre va a estar en la dirección que une las rectas. Dependiendo el signo será de atracción o repulsión. Dependiendo la distancia y el valor de la carga, la magnitud de la fuerza. Bueno, todo eso que hemos hablado lo podemos ir verificando en este simulador. Bien. Bueno, volvamos al pizarrón. Vamos a ver uno de los temas, o empezar a estudiar uno de los temas importantes de la materia, que es el campo eléctrico. El campo eléctrico lo simbolizamos con la letra E mayúscula y es una magnitud vectorial. A ver, recién estábamos estudiando la interacción entre dos cargas. Aquí voy a tener una carga Q y aquí voy a tener una carga que le voy a llamar Q sub 0. Ya hemos visto que entre las dos cargas hay una fuerza de repulsión en este caso. Voy a llamarle F. Eso es lo que habíamos visto recién. Ahora vamos a estudiar esto mismo, pero de otra forma. Y vamos a introducir un concepto nuevo que es el concepto de campo. En este caso, campo eléctrico. Vamos a imaginar que, bueno, hagamos de cuenta que borramos todo esto. Aquí no hay nada. Cuando decía, no hay nada, en ese espacio, es un espacio determinado, que tendrá ciertas propiedades físicas. Cuando colocamos esta carga Q, las propiedades de este espacio cambian. Se dice que
esta carga genera un campo eléctrico en el espacio. ¿Cómo sé que hay un campo eléctrico en este espacio? Si, por ejemplo, no sabemos de la existencia de esta carga, pero está. Basta con poner una carga de prueba, a Q sub 0 la vamos a llamar carga de prueba. Si esta carga experimenta una fuerza de naturaleza, si yo pongo esta carga, efectivamente esta carga va a experimentar esta fuerza, diremos que hay un campo eléctrico en la región. Esto es, hasta recién habíamos visto que Coulomb había estudiado la interacción directa entre dos cargas. Y ahora a esa situación la vamos a descomponer en dos partes. Y vamos a introducir el concepto de campo. Entonces diremos, la carga Q, una vez colocada ahí, genera un campo eléctrico en la región. Y luego, cuando colocamos esta carga, será el campo eléctrico el que le aplica esta fuerza. Vamos a definir, vamos a suponer que donde está el punto donde está colocada la carga Q sub 0, vamos a llamarle punto P. En ese punto P hemos colocado la carga Q sub 0. Vamos a definir el campo eléctrico en ese punto P como la fuerza que actúa sobre una carga de prueba colocada en ese punto dividido el valor de esa carga. Al dividirlo entre el valor de la carga que hayamos puesto en ese punto, esta cantidad pasa a ser independiente de esta carga. De esta forma se define el campo eléctrico. Se hace la aclaración que esta carga en la definición de campo debe ser muy pequeña. Muy pequeña. Básicamente, para hacer una definición precisa se toma límite, cuando esta carga tiende a cero. Esto es a los efectos de que cuando pongamos la carga de prueba, esta carga no nos modifique la distribución de carga que genera el campo. ¿Qué unidad tiene el campo eléctrico? La fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb. Bueno, esto no tiene ningún nombre específico, de modo que los campos los vamos a medir en Newton sobre Coulomb, siempre en el sistema internacional. Bien. Por ejemplo, vamos a determinar el campo eléctrico debido a una sola carga puntual. Campo eléctrico de una sola carga puntual. Entonces, tomo una carga Q. Bueno, uso el dibujo de arriba. Tomo una carga Q, quiero saber el campo eléctrico en ese punto. La carga de prueba, por definición, es pequeña, o sea que la puedo considerar puntual. Y esta carga que genera el campo, como digo, es puntual también. ¿Cómo determino? Vamos a hacerlo la forma más fácil. Vamos a determinar el módulo de este campo eléctrico.
De acuerdo a la definición, será el módulo de la fuerza sobre la carga de prueba. La fuerza es la fuerza que nos da la ley de Coulomb. ¿Cuánto vale la fuerza sobre esta carga? Si tenemos como dato esta distancia R. Y como sabemos, será K por el producto de las cargas, en este caso Q sub 0, valor absoluto, sobre, porque estoy calculando el módulo, sobre R al cuadrado. Y sobre Q sub 0, se cancela Q sub 0, de modo que el módulo del campo eléctrico en ese punto es K por Q sobre R al cuadrado. Esta es la expresión del campo eléctrico debido, lo hago aquí de vuelta, tengo una carga Q, tengo un punto, ese punto está a una distancia R de la carga, el campo eléctrico en ese punto viene dado su magnitud por esta ecuación. Esa es la magnitud. ¿Cuál es la dirección? Si se fijan aquí, al ser Q una cantidad escalar, estos dos vectores deben tener la misma dirección. Entonces, este campo tendrá la misma dirección de F. Entonces, tomamos la dirección de la recta que une ahora la carga con el punto y sobre esa dirección dibujamos el campo eléctrico. En este caso el campo eléctrico es este. Estoy considerando la carga de prueba positiva. ¿Sí? Aquí ven la carga de prueba positiva. Por lo tanto, estos dos vectores tienen misma dirección y sentido. Entonces, ¿y qué pasaría si la carga es negativa, la que genera el campo? Vuelvo a tomar una carga de prueba positiva en el punto P. Carga negativa con positiva y una fuerza de atracción. Como la carga de prueba de vuelta es positiva, estos dos vectores tendrán, además de igual dirección, igual sentido. Entonces, el campo tendrá este sentido. Resumiendo, que es lo importante. Cualquier carga puntual positiva va a generar en cualquier punto un campo eléctrico. Cuya magnitud viene dado por esta ecuación. Sería el punto P, R es la distancia de la carga al punto. Decía, el campo eléctrico tiene la dirección de la recta que une la carga con el punto. El módulo viene dado por esta ecuación y su sentido es tal que si la carga
que genera el campo es positiva, el vector se aleja, como en este caso, o si la carga que genera el campo es negativa, como en este caso, el vector campo eléctrico se dirige hacia la carga. Siempre el campo está en la dirección de la recta que une la carga con el punto. Esta es la carga que genera el campo. Ese campo depende del valor de esa carga. Es independiente de la carga de prueba que habíamos puesto para ver si había campo eléctrico. Bien. Siempre que conozcamos el campo eléctrico en un punto, si en un punto P' tengo este campo eléctrico, y en ese punto ponemos una carga, podrá ser positiva o negativa, si pongo una carga Q', por ejemplo, ¿qué fuerza actúa sobre esta carga? Si ya conozco el campo. Y bueno, la fuerza la determinamos a partir de esa ecuación. F igual a Q por E. Dejar la fuerza aquí. En este caso, esta carga le estoy llamando Q'. Como la Q' es positiva, estos dos vectores tendrán igual dirección y sentido. Entonces, el hecho de conocer el campo en un punto o en el espacio podemos poner cualquier carga cualquier carga puntual en esa región, y a partir de conocer el campo y la carga podemos determinar la fuerza sobre esa carga. Repito entonces, con la ley de Coulomb conocíamos una interacción directa entre carga y carga. Con el concepto de campo es como un concepto intermediario. Es intermediario entre quien ejerce el efecto y quien lo recibe. La carga Q, en este caso, genera un campo en la región, y luego la carga Q sub 0 o Q', o cualquier carga que se encuentre en ese campo, va a recibir una fuerza debida a ese campo. ¿Sí? Con la introducción del campo eléctrico es como que el problema se divide en dos partes. Una, la generación del campo, y luego ese campo cómo interactúa con la carga o qué efecto le produce a la carga. Ahora, esto nos da el campo eléctrico de una sola carga puntual. ¿Qué pasa si tenemos un sistema de cargas puntuales? Una carga 1, una carga 2, una carga 3, y tengo un punto, por ejemplo, aquí. No se ve ese punto. Profe, ¿podría subir un poco el pizarrón, por favor? No puedo porque choca con el soporte. Ya tendría que sacar el celular para correrlo más. Voy a poner una carga Q2. ¿Ahí se ve? Sí, profe, ahí se ve. Gracias. No, de nada. Supongamos que pongo un punto ahí, un punto P.
¿Cómo determino el campo en ese punto? Nuevamente, la respuesta es a través del principio de superposición. Con la misma lógica que lo habíamos utilizado para el caso de la ley de Coulomb. Básicamente, entonces, ¿cómo será esto? Si yo quiero el campo, o sea, tengamos en cuenta que lo que conocemos es cómo es el campo, módulo, dirección y sentido, debido a una sola carga puntual. Ahora tenemos varias, entonces, el campo en este punto va a ser originado por el campo de cada una de las cargas actuando en forma independiente una de otra, y luego el campo resultante va a ser la suma de estos campos. Entonces, por ejemplo, me olvido del resto y analizo el campo de la carga 1 nada más. Esta carga genera un campo que es este vector de 1. Luego lo mismo con la carga 2. La carga 2 en este punto genera un campo que es un vector alejándose. Este es C2. La carga 3, de vuelta 1 la carga con el punto. El vector campo 3 es un vector dirigido hacia la carga. E3. Una aclaración aquí. Cuando hablamos de fuerzas, las fuerzas se calculan sobre las cargas. Y hablamos de fuerza de atracción o repulsión. Pero cuando hablamos de campo, los campos se calculan sobre puntos del espacio. Y ya no usamos el término campo de atracción o repulsión porque eso es la interacción entre dos cargas. Aquí hablamos de un campo que se aleja de la carga, bueno, como en este caso, o un campo que se acerca hacia la carga si es negativa. Pero los campos se determinan en un punto del espacio. No importa si el punto está vacío o está ocupado por una carga, pero hablamos del campo en un punto del espacio. ¿Cuánto vale el campo resultante? Y será la suma de estos efectos. Es decir, el campo 1 más el campo 2 más el campo 3. Una vez más, esto es una suma vectorial. ¿Cómo sumamos estos campos? Y bueno, aplicando el método analítico de suma de vectores. Eso lo van a ir practicando en él cuando vean los trabajos prácticos. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, profe. ¿Puedo borrar? Sí, sí.
Deberíamos ver ahora el concepto de líneas de fuerza. Por una cuestión de tiempo, este tema lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora solamente vamos a dar lo necesario para que puedan hacer el práctico. Y diremos algunas cosas nada más. Líneas de fuerza o de campo eléctrico. Cualquiera de los dos nombres son válidos. Líneas de fuerza o de campo eléctrico. Por un lado son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias que nos permiten visualizar los campos eléctricos. Por definición, una línea de fuerza, supongamos que esa es una línea de fuerza, nos da la dirección del campo eléctrico. Esto es, en cualquier punto de una línea de fuerza, la tangente a esa línea, en un punto determinado, nos da la dirección del campo eléctrico. Tiene ciertas características que, como digo, la vamos a ver la próxima clase. Es como que estamos salteando este tema. Lo único que nos interesa por ahora para que puedan hacer los primeros problemas del práctico 2, que sería el lunes de la semana que viene. Y el tema es que para ese entonces todavía no vamos a tener la segunda clase. Hay una configuración de campo eléctrico que es muy utilizada, que es el campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme es una región en la cual el campo eléctrico es el mismo en todos los puntos de esa región. Cuando digo el mismo, estoy diciendo misma dirección, misma magnitud, mismo sentido. Es decir, si esta región es un campo uniforme, en este punto el campo será ese, en otro punto el campo va a ser la misma dirección, misma magnitud, los vectores con igual tamaño, mismo sentido. En este punto el campo será este. Bien, eso es lo que entendemos por un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo representamos un campo eléctrico uniforme? Mediante líneas de fuerza. Y lo representamos mediante líneas que cumplen tres características. Primero, que son líneas rectas. Primero. Segundo, que son paralelas. Y tercero, que están uniformemente espaciadas. O sea, esta distancia es la misma aquí, aquí y aquí. Esto es la representación de un campo magnético uniforme. En cualquier punto de ese campo, el vector campo eléctrico va a ser el mismo. Todos los puntos tendrán la misma dirección de campo, el mismo sentido y la misma magnitud. Y esta es la representación de ese campo uniforme utilizando líneas de fuerza. Bueno, por ahora esto es lo que necesitamos saber de líneas de fuerza. Como digo, en la próxima clase entramos en detalles en la línea.
Los primeros problemas, los dos primeros problemas del práctico 2 se tratan de dipolos. Dipolos eléctricos. Primero vamos a definir qué es un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un conjunto de dos cargas eléctricas, dos cargas eléctricas puntuales que tienen el mismo valor de carga, pero distinto sentido, distinto signo, perdón. Es decir, un dipolo eléctrico es un conjunto de una carga positiva y otra carga negativa. Si una tiene valor Q, la otra debe tener el valor menos Q. Dos cargas de igual valor absoluto, pero distinto signo. Generalmente, esta distancia o la separación entre las cargas es muy pequeña. Ese valor absoluto es muy pequeño. Generalmente esa distancia suele ser del orden del tamaño de los átomos. En los dipolos eléctricos tenemos los siguientes elementos. La distancia entre las cargas vamos a llamarle L, y en particular vamos a definir un vector L de esa forma. Es un vector cuyo origen coincide con la carga negativa y cuyo extremo coincide con la carga positiva. O sea que la magnitud de L es la distancia entre las cargas, pero L va de la carga negativa a la positiva. Y vamos a definir una cantidad P se denomina momento dipolar eléctrico. Es vectorial. Momento dipolar eléctrico. P se define como el producto de Q, donde Q es el valor absoluto de la carga de cualquiera de estas dos, y L es el vector que acabamos de definir. Si Q es el valor absoluto, es positivo. Por lo tanto, estos dos vectores tienen igual dirección y sentido. O sea que el vector momento dipolar eléctrico es un vector que se encuentra en la dirección de la recta que une las dos cargas y su sentido es desde la carga negativa hacia la positiva.
Por ejemplo, la molécula del agua tiene un momento dipolar eléctrico. El agua es una, o quizás es la sustancia más abundante en el planeta. Y el hecho de que tenga un momento dipolar eléctrico es un hecho importante. Entonces, teniendo en cuenta eso, cobra importancia el estudio de los dipolos eléctricos. Ahora, ¿qué pasa si o sea, lo que vamos a estudiar en esta materia es el comportamiento de los dipolos eléctricos en campos eléctricos uniformes? Solamente aquí. En otro tipo de campos no vamos a estudiar el comportamiento de los dipolos. Bueno, ¿qué pasa si ponemos un dipolo aquí? Aquí tenemos la carga menos Q, la carga Q. Este va a ser L. Siempre apuntando de la carga negativa a la positiva. ¿Qué fuerzas actúan sobre el dipolo? Si recordamos, el campo es fuerza por unidad de carga, por lo tanto, la fuerza despejando de aquí es la carga por el campo. Entonces, si esta carga, como esta, es positiva, la fuerza tendrá la dirección del campo. Si esta carga es positiva, la fuerza tiene la dirección del campo. Pero si la carga es negativa, como en este caso, esta fuerza tiene dirección opuesta al campo. Como el campo es hacia la derecha, según la línea de fuerza, la fuerza sobre la carga negativa es opuesta. Si uno tiene este dipolo y supongamos atamos de un hilito los extremos del marcador y tiramos así, vamos a ver que el marcador tiende a ponerse en esta dirección. O si era al revés, si el dipolo estaba mirando para abajo y hacemos lo mismo, el marcador tiende a ponerse así. En definitiva, ¿qué efecto produce el campo uniforme sobre el dipolo? En primer lugar, como las cargas son de igual valor y el campo es el mismo, estas dos fuerzas son iguales en magnitud. Si son iguales y opuestas, cuando hacemos la suma nos da 0. Si no hay fuerza resultante, no hay una aceleración que produzca una traslación del dipolo. Pero si hay fuerzas que no son colineales, esto produce un momento que, como acabamos de ver, tiende a hacer girar el dipolo. Es decir, va a haber un momento tau, un momento de torsión, el desarrollo de esta ecuación está en el video o la miran en cualquier libro.
Y en forma compacta ese momento que sale de un desarrollo se puede escribir mediante esta expresión vectorial. La magnitud de este momento, el módulo, es el módulo de un producto vectorial. Ustedes saben que es el producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Vamos a llamarle θ. ¿Quién es θ? Si este es el campo eléctrico y este es P, el ángulo entre P y el campo es θ. θ entonces es el ángulo entre P, el momento dipolar, y el campo. En este caso, el momento de torsión es un momento entrante. Como esto tiende a hacer girar el dipolo en sentido horario, si esto gira en sentido horario, el momento tau está entrante. Y produce una rotación en este sentido. En este caso, si el dipolo hubiese estado, por ejemplo, para acá, cuando hacemos P por E nos da para el otro lado. Y esto tiende a hacer girar el dipolo en este sentido. En otras palabras, el campo eléctrico siempre tiende a alinear el dipolo con él. ¿Sí? Si el campo está en este sentido y el dipolo está aquí, el campo tiende a alinearlo al dipolo con el campo. O si estaba para acá, tiende a alinearlo. O si está para allá, igual va a tender a alinearlo. Siempre tiende a alinearlo. Un poco y en muy pocas palabras es lo que pasa en un horno de microondas. En un horno de microondas tenemos un campo eléctrico oscilante. Eso lo vamos a entender cuando veamos allá al final de la materia, en que este año que llegamos. Si tienen un campo eléctrico oscilante, recuerden que un horno de microondas calienta cualquier cosa que tenga agua. Si no tiene agua, no lo calienta. Si ponen un plato seco, ese plato no se calienta. Entonces, como los alimentos tienen agua, y el agua, como hemos dicho, tiene un momento dipolar eléctrico, y si en el microondas tenemos un campo oscilante, y que va a ser el momento dipolar de la molécula de agua, y entra a oscilar, eso genera calor en el interior, y es por eso que se produce el calentamiento de los alimentos, por el momento dipolar que presentan las moléculas de agua. Ahora, así como cualquier fuerza, supongamos un cuerpo, aplicamos una fuerza y se produce un desplazamiento, esta fuerza, decimos, realiza un trabajo. Eso es para la traslación. En el caso de la rotación, cualquier momento que genere un desplazamiento angular, delta de θ, también va a realizar un trabajo. Asociado a ese trabajo vamos a tener una energía, en este caso una energía potencial, eléctrica.
Hay un desarrollo que está en el video o lo ven en cualquier libro y van a ver que la energía potencial eléctrica de un dipolo se puede expresar en forma compacta mediante esta ecuación. Esto lo van a usar en el práctico 2. Aquí hay un producto escalar. Ya saben que un producto escalar se resuelve como el producto de los módulos por el coseno del ángulo. Algo importante en esta ecuación, o mejor dicho, en la deducción de esta ecuación, repito, esto es energía potencial eléctrica. Por ejemplo, cuando ustedes estudian la energía potencial gravitatoria, como mg por h, se toma un nivel de referencia para las energías. Por ejemplo, en el nivel del suelo dicen la altura es 0 aquí y la energía potencial es 0. Pero pueden cambiar ese punto de referencia. Cuando se habla de energías potenciales siempre se toma una referencia. En este caso pasa lo mismo. Es importante que tengan en cuenta que la referencia tomada para esta ecuación es cuando el dipolo está a 90 grados del campo eléctrico, o sea, cuando θ vale 90. Esa es la referencia y eso es el punto donde la energía del dipolo es 0. Cuando el dipolo vaya girando, su energía va a ir cambiando. Noten que, en este caso, como tiene un signo menos, esta es la energía 0 y para acá va a tener energías negativas. Bien. Chicos, me faltaría una solo temita que me llevaría, no sé, 5 minutos. Borro esto y vemos en 5 minutos, más o menos, el temita que me falta. Así ya tengan completos los temas para 3 clases de práctica, que es lo que les va a hacer falta. Esto puedo borrar ya, ¿no? Sí, profe. Bueno. Como decía, esta clase va a ser la más larga, supongo. Las demás no van a ser tan largas. Lo último que vamos a ver ahora es el comportamiento de cargas puntuales en campos eléctricos uniformes. Entonces, tenemos un campo eléctrico uniforme. Si tenemos una carga, por ejemplo, positiva en un campo eléctrico uniforme, ¿qué fuerza actúa? Y ya hemos visto que la fuerza la calculo si conozco el campo a partir de la definición. Si esta carga es positiva, la fuerza coincide con la dirección del campo.
En resumen, la magnitud de la fuerza es la carga por el módulo del campo. Supongamos que es una partícula cargada, no un cuerpo cargado, sino una partícula, de forma tal que, insisto, es una partícula cargada, de forma tal que podamos usar la aproximación de que la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitatoria. Para despreciar esta. Si despreciamos la fuerza gravitatoria, la única fuerza que actuaría sería la fuerza eléctrica. No había, o sea, liberamos una carga aquí, la soltamos, la arrojamos, lo que fuera, pero no hay ninguna fuerza externa aparte de la eléctrica. Si solamente actúa la fuerza eléctrica, entonces, porque la gravitatoria la hemos despreciado, tenemos esta situación. De modo que la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza resultante sobre la masa. Escribo el módulo nada más. La fuerza resultante va a coincidir con la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es la carga por el campo. Esto es, cuando tengamos partículas cargadas en campo, basta con conocer la masa de la partícula, su carga y el campo en donde se encuentra. Estamos suponiendo que el campo es uniforme. Con esos datos ya podemos conocer la aceleración. Ahora, se pueden presentar dos situaciones. Una cuando la velocidad inicial sea paralela al campo. Aquí tenemos la fuerza y la aceleración. Si el campo es uniforme, esto es constante. ¿Sí? La carga y la masa de la partícula no cambian. Entonces, si la partícula se acelera en esa dirección y se mueve en esa dirección, porque la velocidad inicial tiene esa dirección, va a describir un movimiento rectilíneo. Y si además la aceleración es constante, ese movimiento será rectilíneo uniformemente variado. Y entonces podrán usar las tres ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las que le da x igual a x inicial, la de b igual a b sub 0, etc. Y la de b cuadrado, etc. Las tienen ahí en las fórmulas, en la última hoja de fórmulas, tienen las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ese sería un caso. Y el otro caso, que es el que tienen en el práctico, creo, es, por ejemplo, supongamos un campo eléctrico uniforme. Una partícula negativa, por ejemplo, que es lanzada con esta velocidad inicial,
La fuerza que actúa sobre la carga es, vamos a poner carga positiva. La fuerza decía que actúa sobre esta carga es, de acuerdo a esto, en el sentido del campo. Por lo tanto, la aceleración también. Y esta partícula que es lanzada con esta velocidad es, a ver, en el primer caso la velocidad inicial es paralela al campo. Y en este segundo caso la velocidad inicial no es paralela al campo eléctrico. Aquí veo que no es paralela. Esto nos va, es un caso muy similar al que han estudiado en Física 1, que es el tipo del proyectil, donde un proyectil es lanzado con una velocidad inicial que no es vertical y una fuerza gravitatoria, en ese caso el peso, que es constante. Como ese movimiento lo han estudiado bastante bien, bueno, tomando de base lo que han estudiado, sabemos que esta partícula va a describir una trayectoria parabólica, que es una parábola de segundo grado, y lo que normalmente hacemos es al vector aceleración descomponerlo en una componente en X y otra en Y. En X no tiene, supongamos que esto es X y esto es Y. En X no tiene componente, en Y es la misma aceleración A, que es la que obtenemos de aquí, Q por E sobre M. Entonces el movimiento en el plano lo descomponen en dos movimientos. Uno en la dirección X, como no hay aceleración, la velocidad en X es constante, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme, y otro en la dirección Y, como la aceleración es constante, uniformemente variado. Y usan las ecuaciones del variado para este y las del uniformemente variado para Y. Lo único que tienen que tener cuidado es con las velocidades. Toda velocidad, por ejemplo la velocidad inicial, la descomponen en una velocidad en X, que será V0 por el coseno de tita 0, por ejemplo, tita 0 será esto, y V sub 0y como V0 por el seno de tita 0. Entonces, por ejemplo, en la segunda ecuación de aquí, les aparece B igual a V sub 0 más o menos A por T. Esa sería la ecuación del uniformemente variado. Pero como estoy analizando en Y, esto tendrá que ser componente en Y y esto V sub 0y. La componente en X se mantiene constante y es este valor. Entonces, cada vez que escriban en las ecuaciones estas las velocidades, aquí tendrán que poner la velocidad componente X y aquí en estas las velocidades componente Y. Ese sería el único detalle que tienen que prestar mucha atención. Bueno, con eso terminamos. No sé si les ha quedado alguna pregunta. No, Inge. Bien, pregunto antes que cerremos la videoconferencia. Me decía el ayudante que hay alumnos que tienen otra clase los días lunes a la tarde. ¿Alguien está en esa situación? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, yo
Creo porque en el CIU figura que sistemas lógicos hay clase el jueves, de 9 a 11 o 12, no me acuerdo. Queda justo con la clase de teoría. Bueno, los jueves son horarios que teníamos nosotros reservados en la presencialidad, porque la facultad nos dijo que tratemos de conservar los horarios que teníamos para que no haya superposición de clases. Y los jueves teníamos teoría de 9 a 11 y práctica de 11 a 13, o sea que teníamos ocupada toda esa franja. Ah, bien. Bien. Yo igual todavía no estoy seguro si es ese horario porque no sé nada de la materia, no hay grupo y todavía no se han organizado, no están moviendo las cosas, pero en el CIU figura así, entonces. Bien. El único horario nuevo que hemos puesto es lunes a la tarde, pero yo me he comunicado con diferentes profesores de estabilidad, de análisis 3, de estudios materiales, todas esas materias, y ninguno tenía clase el lunes a la tarde. Por eso es que me he ocupado el lunes a la tarde, porque si bien no era horario nuestro en la presencialidad, pero no, en principio no hay ninguna materia en ese horario. Disculpe, Inge, Sí, le hago una consulta. sí. ¿Estudio de materiales 2 contaría como prioridad en este caso o no? Lo único que tenemos que respetar es que no haya